Estimados profesionales del derecho, sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa de estudios, el Instituto de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Prepárate, prepárate porque Dios quiere bendecirte. Y es hasta que sobreabunde, así dice el Señor. Así que tienes que tener en cuenta todo esto porque hoy mismo vas a recibir las mejores de las noticias. Prepárate porque Dios quiere bendecirte hasta que sobreabunde. Amén, ¿verdad? Amén por todo eso. Te saluda el profesor Mauri Rojas, director del Instituto de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Y en esta oportunidad quiero hablarte de un tema sumamente interesante, como lo es el sobreseimiento como acto conclusivo penal. Ya todos sabemos que estas figuras procesales se encuentran estipuladas en el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, es interesante esbozarla cada una de ellas, muy especialmente el sobreseimiento por ser uno de los elementos fundamentales para el desarrollo efectivo de la praxis jurídica judicial. Hay que tomar en cuenta que cada abogado defensor e incluso el representante del Ministerio Público deben ambos dominar las diferentes concepciones que con respecto a este término o a esta figura procesal es interesante conocer a los fines de que seamos mucho más proactivos dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra arquitectura jurídica. En este sentido, estimados profesionales del derecho, amantes de la ciencia jurídica, reitero, sean todos ustedes bienvenidos. Comencemos. El objetivo general de esta formación académica versa en lo siguiente. Aquí le vamos a proporcionar a todas aquellas personas profesionales y aquellos incluso que se encuentren en su fase incipiente formativa jurídica de las orientaciones jurídicas debidas y profesionales en torno a las llamadas formas anticipadas de terminación del proceso, porque el sobreseimiento es una forma anticipada de finalizar o de terminar el proceso judicial. Por supuesto, todo esto implica la finalización del proceso o del procedimiento respecto a cada uno de los imputados presentes en el acto, sin que haya, por supuesto, habido un juicio oral propiamente, puesto que esta es la finalidad del sobreseimiento, evitar que se llegue a un juicio oral terminando el proceso, recuerden ustedes, de forma anticipada, dando solución a los diferentes conflictos judiciales que se ventilan dentro del proceso en los circuitos judiciales penales de la República. En este orden de ideas les trataré sobre los siguientes temas. Vamos ambos por igual a desarrollar una diversidad de conceptos de acuerdo a autores de la ciencia jurídica que nos aportan una filosofía doctrinaria muy pertinente para el caso que estamos tratando. Les hablaré sobre la naturaleza jurídica del sobreseimiento, tanto a nivel constitucional como a nivel orgánico. Les hablaré sobre las características del sobreseimiento y sus formas de pronunciamiento a nivel judicial. ¿Cuáles son las oportunidades procesales en las cuales el sobreseimiento debe solicitarse? Y aquí vamos a prestar muchísima atención. Y finalmente, sobre las diferentes clases de procedimientos que tenemos acá en nuestra República. En este orden de ideas, preparémonos, pues. Alerta, abogado. Es importante ahora que comencemos a hablar sobre las generalidades del sobreseimiento como acto conclusivo penal. Fíjense ustedes, hay ciertas concepciones, o mejor dicho, hay ciertos elementos que dentro de la esfera judicial es importante que nosotros mantengamos siempre presente y de acuerdo al conocimiento extraído y apropiado de la ciencia jurídica, de la doctrina, de la sentencia, de la jurisprudencia, es completamente necesario que cada uno de nosotros entendamos con claridad. Entre estos términos se encuentra, o dentro de estas acciones, se encuentran la pretensión punitiva, la acción penal, la sentencia, mucho cuidado, y la terminación del proceso. Esta última de la cual voy a desarrollarle con amplitud más adelante. Pero cuando hablamos de la pretensión punitiva, me estoy refiriendo básicamente, presta atención a esto, me estoy refiriendo a toda comisión de un hecho, óigase, que de acuerdo a la norma sustantiva sea considerado punible y que en consecuencia esté tipificado como delito. Reitero, la pretensión punitiva es toda comisión de un hecho que de acuerdo a la norma sustantiva sea considerado punible
y que en consecuencia esté tipificado como delito y por supuesto comporta el nacimiento de la pretensión punitiva de parte del Estado. Aquí el Estado se va a hacer presente a través de la figura del fiscal o del Ministerio Público a los fines de que se hagan valer los derechos de la parte que se considere víctima en esto. Cuando hablamos de la acción penal no debemos entender que esto es propiamente una acción exclusiva de parte del Ministerio Público. Está muy mal entendido esto, ¿no? Hablamos de la acción penal a todo delito que implica, óigase, a todo delito que implica el actuar procedimental de parte del Ministerio Público. Esto es, por supuesto, la acción penal. Sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal refleja con claridad que la acción penal es aquella en donde el fiscal del Ministerio Público forma parte y en representación del Estado venezolano ejecuta las diferentes acciones que de orden judicial, que de orden fiscal, son necesarias a los fines de buscar el esclarecimiento de los hechos. Esto es la acción penal. Quiero decir con todo esto que propiamente no es exclusiva la acción penal de parte del fiscal del Ministerio Público. No, hay otras formas de ejercerla. Pero esto será tema de otra formación académica. Hablar de la sentencia implica que en todo procedimiento penal se debe desarrollar de acuerdo, muchachos, a las formalidades debidas y en consecuencia al pronunciamiento de una sentencia. Debe haber una manifestación, debe haber un decreto, debe haber un pronunciamiento de parte del actor del proceso, de parte del director del proceso, como lo es el juez de control o el juez de juicio, en cualquiera de sus instancias, pero debe haber un pronunciamiento y esto es lo que nosotros denominamos sentencia. Ahora bien, cuando hablamos de la terminación del proceso, me refiero básicamente a que toda sentencia da lugar a un sobreseimiento. Toda sentencia da lugar a un sobreseimiento, lo cual constituye una forma anticipada de terminar el proceso. Pero aquí vamos a tener que prestar muchísima atención porque el sobreseimiento habitualmente es solicitado, no es decretado de forma voluntaria o solicitado de parte del fiscal del Ministerio Público. En muy pocas ocasiones se ve eso. Aquí la defensa privada debe estar muy consciente de sus habilidades, de su destreza y estar preparada para reconocer el momento exacto en que el sobreseimiento debe solicitarse. Hablar un poco sobre los efectos del sobreseimiento y teniendo siempre presente que este pone término al procedimiento y tiene la autoridad, óigase, el sobreseimiento tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide por el mismo hecho toda nueva persecución contra el imputado o incluso a favor de quien se hubiese declarado. También téngase presente que existen dualidad de las partes, es decir, el fiscal del Ministerio Público, la defensa privada, la víctima, el acusado, están amparados por el principio de igualdad de las partes. La dualidad de las partes implica que de acuerdo al principio de esa igualdad de las partes, supone que éstas dispongan de los mismos derechos y oportunidades y cargas para la defensa de sus intereses. La legitimidad, bueno, esta es la solicitud del sobreseimiento y esta puede ser solicitada directamente por el fiscal del Ministerio Público, el querellante, el imputado y su defensor en las oportunidades procesales correspondientes. Recuerden que les había comentado que la acción penal no solamente es exclusiva de parte del Ministerio Público. Bueno, aquí está la respuesta a ello. La acción penal puede desarrollarse tanto por el fiscal del Ministerio Público como por el querellante. El fiscal del Ministerio Público siempre será quien lleve la responsabilidad en nombre del Estado de accionar y de ejecutar las acciones penales que hubiere por solicitud de las partes. Siempre estará presente. Ya hablando un poco en contexto sobre el sobreseimiento, les voy a mostrar varios conceptos, varias concepciones, varias perspectivas de algunos autores que de acuerdo a sus propias orientaciones consideran que el sobreseimiento va mucho más allá de una terminación del proceso. Fíjense ustedes que Gabriel Jarque les habla acerca de que el sobreseimiento básicamente es una resolución judicial. Una resolución judicial. Alcalá Zamora me habla que la resolución judicial se encuentra en forma de auto y produce la suspensión. Pero el primero de ellos, Jarque, me establece lo siguiente: es una resolución judicial fundada mediante la cual se decide la finalización de un proceso criminal respecto a uno o varios imputados que, determinados con anterioridad, merecen estar presentes en un proceso judicial.
esta resolución judicial impide en forma concluyente la continuación de la persecución penal. Sin embargo, Alcalá Zamora me establece también que el sobreseimiento consiste de igual manera en una resolución judicial en forma de auto que produce la suspensión del proceso, y esta suspensión puede ser de carácter indefinida mientras subsiste por supuesto la apertura del plenario o básicamente mientras se produce una sentencia completamente definitiva. Aquí hay dos conceptos que tienen cierta similitud, sin embargo uno me establece que es una resolución judicial fundada mediante la cual se decide la finalización del proceso, y el segundo me habla que es una suspensión judicial que suspende de forma indefinida el proceso. Olmedo Clara me establece o determina que el sobreseimiento es un pronunciamiento jurisdiccional, ciertamente lo es, que impide indefinidamente, definitivamente o provisionalmente la acusación o el plenario, en consideración a causales de naturaleza sustancial expresamente prevista por la ley. Ojo, pero ¿qué quiere decir plenario? Plenario quiere decir todos en un todos. Todas las partes deben estar dentro del proceso. Todas las partes participan. Todas las partes contribuyen. Ábalos afirma que el sobreseimiento es la resolución judicial que cierra el proceso definitiva e irrevocablemente con relación al imputado, por supuesto, a cuyo favor se dictan las causales taxativas de la ley. Otros, como Crisome, afirma que el sobreseimiento es un pronunciamiento judicial que termina total o parcialmente el proceso y tiene carácter definitivo. Fíjense bien, él habla de la parcialidad, él habla de que lo suspende parcialmente y que tiene carácter definitivo. Humberto Becerra, uno de los doctrinarios jurisconsultos venezolanos, opina que es una resolución de carácter judicial que proferida bien sea mediante la sentencia o auto debidamente fundado, pone término al procedimiento. Como ustedes se pueden dar cuenta, cada uno de ellos afirma que el sobreseimiento pone fin al proceso, al procedimiento. Y por último, Frei Zambrano me establece que es un procedimiento judicial, es un procedimiento judicial que generalmente versa sobre la actividad investigativa desarrollada por el Ministerio Público en sus primeras actuaciones, que implica la documentación del hecho punible y las circunstancias de modo, tiempo, lugar que permitan fundar la acusación. Reitero, cada uno de ellos tienen un común denominador. El sobreseimiento pone fin al proceso, bien sea de manera parcial, bien sea de forma permanente, y que se decreta o que se establece, se materializa a través de un auto de decreto. Entonces el sobreseimiento incluso puede ser considerado un decreto judicial. ¿Cuál es la naturaleza del sobreseimiento? El sobreseimiento tiene su naturaleza en la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. Pero vamos a estudiar un poco acerca de lo que me establece o lo que determina, lo que preceptúa el estamento político. El artículo número 2, que ustedes pueden ver acá, de esta Constitución vigente, me establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, y que proponga sus valores superiores en su ordenamiento jurídico. Debe hacer respetar, para hacer un parafreo de este mandamiento, que debe hacerse presente siempre el respeto de la preeminencia de los derechos humanos, en concordancia con el artículo número 26, también de nuestra Carta Social, de nuestro contrato social, en donde me establece que toda persona tiene el derecho a los órganos de administración de justicia. Esto es lo que se conoce como la tutela judicial efectiva. Una tutela judicial efectiva que nos permite a cada uno de nosotros, en condiciones de víctimas o de ofensores, de ofendidos, cualquiera que sea la condición en la que nos encontremos o en la que estemos presentes, de acceder a los órganos de administración de justicia y obtener una oportuna respuesta de cada uno de ellos. Y por supuesto, una decisión correspondiente. El artículo 49 nos establece el debido proceso, un debido proceso que se aplicará en todas las instancias judiciales y administrativas. Y el debido proceso debe entenderse y debe interpretarse de una forma mucho más amplia. El mismo artículo, el mismo precepto me establece en todas las instancias judiciales y administrativas.
tiene que ser respetado, como por ejemplo la defensa y la asistencia son derechos inviolables en todo estado y grado del proceso o investigación del proceso. Aquí tiene que estar usted muy pendiente como abogado. Como abogado, usted es defensa, usted genera defensa judicial, usted genera asistencia judicial jurídica. Y reitero, como bien lo señala el mandamiento, es un derecho inviolable que tiene su representado en toda investigación y en todo estado del proceso. El artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, acá se los muestro, Código Orgánico Procesal Penal, nos señala los derechos del imputado. Habitualmente a mí me encanta manifestarme señalando que este mismo precepto guarda relación con el trabajo que realizamos cada uno de nosotros, es decir, los abogados. Entonces, prefiero denominarlo los derechos del abogado. En este sentido, el 127 me establece que el imputado o el imputado tendrá los siguientes derechos: solicitar ante el tribunal de la causa el sobreseimiento conforme a lo establecido en el código y en su numeral número 12, que valga la expresión, ser oído u oída en el transcurso del proceso, cuando así lo solicite. Sin embargo, también el mismo Código Orgánico Procesal Penal nos reitera que a partir del artículo 300 hasta el 306 debemos tratar el sobreseimiento como una institución, como una figura jurídica, como una institución procesal, la cual necesariamente tiene que ser tomada en cuenta por cada uno de nosotros. Fíjense que el artículo 300 me habla sobre la procedencia del sobreseimiento, el artículo 301, sobre los efectos, el 302, sobre la solicitud. Mucho cuidado con esto. ¿Quién hace la solicitud? ¿La hace el fiscal del Ministerio Público o la hace usted como abogado? Tenga presente en cuál es el rol que usted está cumpliendo. El artículo 303, la declaratoria del sobreseimiento. ¿Quién decreta? El 304, el sobreseimiento durante la fase de juicio. El 305 me establece el trámite del sobreseimiento, cómo es ese procedimiento allí, vamos a detectarlo, vamos a esgrimirlo, vamos a develarlo. El artículo 306, sobre los requisitos del auto que decreta el sobreseimiento. Ahora bien, estas son algunas de las naturalezas tanto constitucional como orgánica que nos permite conocer a profundidad el sobreseimiento como una figura procesal, reitero, que nos permite colocar o poner fin al procedimiento judicial en los términos previstos del Código. Pero ¿cuáles son las características de esta figura procesal? Inicialmente reviste la forma de una resolución de carácter judicial, es decir, tiene que desarrollarse directamente dentro de la esfera jurisdiccional. Emana siempre del órgano jurisdiccional que las dicta, con lo cual queda excluida la posibilidad de que éste pueda ser decretado por la representación fiscal. Óigase, no puede ser el sobreseimiento decretado por ninguna de las partes, únicamente por el órgano jurisdiccional, es decir, por el ciudadano juez que dirige el proceso. Otra de las características del sobreseimiento es que es un acto conclusivo de la fase preparatoria o investigativa. No obstante, claro está, puede ser igualmente decretado en la fase intermedia, como bien lo señala el artículo número 303 del Código Orgánico Procesal Penal, o inclusive durante la fase de juicio, conforme a los postulados establecidos en el artículo 304. Deja clara esta característica que no solamente en la fase preparatoria podemos nosotros hacer solicitud del término del proceso o del procedimiento judicial a través de la figura del sobreseimiento, sino que lo podemos solicitar en la fase intermedia y en la fase de juicio. Otra de las características que tiene el sobreseimiento es que posee fuerza una decisión interlocutoria con carácter definitiva. Bueno, salvo lo dispuesto en el artículo número 20 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento pone término al procedimiento, teniendo autoridad de cosa juzgada. Debe entenderse que una decisión interlocutoria es aquella donde los jueces tienen la potestad decisoria que los faculta para resolver una cuestión sometida a su conocimiento, no solamente para ponerle punto final, sino para tomar las decisiones durante el curso del proceso en vista de ese resultado definitivo. Característica también importante es que el sobreseimiento posee la decisión que lo acuerde y este debe ser motivada. Es decir, repito,
La decisión que lo acuerde debe estar motivada al momento de solicitar o al momento de decretar el sobreseimiento. El sobreseimiento que se dicte mediante auto o sentencia, la resolución judicial que lo contenga debe estar suficientemente motivada, so pena de nulidad. Aquí el abogado defensor siempre debe estar sumamente pendiente, y yo le sugeriría que sea un ávido lector de jurisprudencia a los fines de que pueda educar a sus ojos y una interpretación clara con respecto a la figura procesal del procedimiento a los fines de que pueda detectar las irregularidades presentes en las sentencias interlocutorias o definitivas. Sin embargo, aquí te doy ciertos consejos, estimado profesional. El artículo 157 me establece las decisiones judiciales. Aquí las decisiones del tribunal serán siempre sometidas mediante una sentencia o autos fundados, bajo pena de nulidad, claro está, salvo los autos de mera sustanciación, se dictará la sentencia para absolver, condenar o sobreseer. Se dictarán autos para resolver cualquier incidente. Este artículo es sumamente importante que lo tengas en cuenta, visto que siempre tendremos la necesidad de estar muy pendientes sobre las decisiones que emanan del órgano jurisdiccional. El artículo 306 me establece los requisitos que deben estar presentes en el auto de decreto del sobreseimiento. Este auto deberá contener el nombre o deberá expresar el nombre, el apellido del imputado o de la imputada, la descripción del hecho objeto de la investigación, las razones de hecho y de derecho en el que se funda la decisión, con una descripción clara o con una indicación de las disposiciones legales aplicadas, y por supuesto el dispositivo de la decisión. El artículo 346 también del mismo código les establece los requisitos de la sentencia. Aquí también tenemos que estar muy pendientes. La sentencia deberá contener una cantidad de requisitos, entre lo que destacan la mención del tribunal, la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio, la determinación precisa de las circunstancias de hecho en el que el tribunal estime están acreditados, la comisión punible, claro está, una exposición clara, concisa sobre los fundamentos de hecho y de derecho, la decisión expresa sobre el sobreseimiento, la absolución o incluso la condena del acusado o acusada. Aquí siempre vamos a estar muy pendientes. Una característica fundamental o preponderante del sobreseimiento es que este es autónomo. Su finalidad siempre será poner término anticipado al procedimiento, impidiendo por el mismo hecho toda nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien hubiese sido decretado el sobreseimiento, salvo lo dispuesto en el artículo número 20. Pero ¿qué establece el artículo número 20? Vamos a buscarlo acá. El artículo 20 nos hace la mención sobre la única persecución. Nadie puede ser perseguido, óigase, nadie puede ser perseguido o perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho. Será admisible una nueva persecución penal solo cuando la primera fuese intentada ante un tribunal incompetente y por ese motivo haya concluido el procedimiento, y la otra es cuando la primera persecución fue desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio. Entonces, el sobreseimiento es autónomo, solamente puede ser solicitado por una sola vez, claro está, en las diferentes instancias o en los diferentes momentos procesales, pero tiene que estar apegado al artículo número 20. Nadie puede ser perseguido varias veces, solamente una sola vez. ¿Cuáles son las formas del procedimiento? ¿Cuáles? El sobreseimiento procede, el legislador venezolano abordó básicamente dos formas en las que el pronunciamiento procede: por auto o por sentencia. Ambas, por supuesto, emanan del orden jurisdiccional. Ambas emanan del proceso judicial. El primero de ellos, el auto, es una resolución judicial mediante la cual un tribunal se pronuncia sobre las pretensiones y las peticiones de las partes. Claro está, resolviendo las incidencias, es decir, las cuestiones previas del asunto principal del litigio. Y la sentencia, que es la más fuerte de todas, es una resolución judicial, al igual que la anterior, es una resolución judicial dictada por un juez o un tribunal que pone fin a la litis de la causa penal, por auto y por sentencia. Recuerden, el auto lo vamos a encontrar establecido en el artículo número 306
del Código Orgánico Procesal Penal, que nos establece los requisitos del auto judicial, y la sentencia la vamos a ubicar directamente en el artículo 346, que también nos establece los requisitos de la sentencia. ¿Cuáles son las oportunidades para solicitar el sobreseimiento? Bueno, la podemos solicitar, como yo se los había comentado, en la fase preparatoria o investigativa, en la fase intermedia o preliminar, en la fase de juzgamiento y en la fase recursiva. Hablamos de la fase preparatoria o investigativa, y aquí se pueden distinguir dos situaciones muy puntualmente coyuntural. La primera de ellas, como consecuencia de la declaratoria de las exacciones opuestas al imputado, o opuestas por el imputado o por la víctima. Claro está, conforme a las previsiones de los artículos 28 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué me establece el artículo 28? Recuérdelo, las incidencias. Cuando haya sido, esta es otra, cuando haya sido solicitado por el Ministerio Público como acto conclusivo penal. Pero fíjense ustedes, acá el Código Orgánico Procesal Penal me establece, los obstáculos del ejercicio de la acción penal, que son las diferentes incidencias. Ya les sugiero muchísimo que aborden cada uno de estos temas, porque van a ser claramente poderosos y relevantes dentro de su ejercicio o dentro de su praxis penal. Durante la fase intermedia preliminar, cuando el juez de control no admita la acusación presentada por el Ministerio Público. Ese es un momento claro, un momento espléndido. Cuando el fiscal del Ministerio Público no presente el escrito de acusación fiscal de manera formal, se deberá interponer inmediatamente el escrito o la solicitud de sobreseimiento de causa. ¿De parte de quién? De parte de usted, estimado profesional del derecho. En la fase de juzgamiento incluso, supuesto que está previsto en el artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí en esta parte, cuando no se presenten las diferentes actuaciones de parte del fiscal y no se cumpla con el debido proceso, también se puede solicitar el sobreseimiento. Sin embargo, no son estas las únicas acciones que puede usted iniciar a los fines de de poner fin al procedimiento judicial, empleando para ello esta figura procesal. ¿Cuáles son las clases de procedimiento? Bueno, aquí básicamente vamos a tener el procedimiento definitivo, el cual se define como aquella resolución de carácter judicial exclusivamente de orden jurisdiccional, proferida antes de la oportunidad legal para dictar la sentencia definitivamente firme, y que por supuesto, al evidenciarse cualquiera de las causales que lo hacen procedente, y todo esto produce como efecto subsidiario la cesación o la finalización de la causa a favor de quien hubiese sido declarado. El artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal me establece cuando procede el sobreseimiento. Entonces, el sobreseimiento se solicita cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede ser atribuido al imputado o a la imputada, cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad, cuando la acción penal se ha extinguido, muchachos, o resulta acreditada la cosa juzgada, cuando a pesar de la certeza no existe un razonamiento creíble, cuando no existe un razonamiento sobre la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación incluso, y evidentemente cuando así lo establezca la ley. Tenemos el sobreseimiento provisional, que lo tenemos estipulado en el artículo 562 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niñas y Adolescentes. Esto es cuando estamos trabajando ya, o cuando estamos inmersos en el clima, los tribunales especiales, los tribunales de protección del niño, niña y adolescente, y por supuesto debe siempre tomarse en cuenta. El artículo 562 habla abiertamente sobre el hecho de que si dentro de un año que se haya dictado el sobreseimiento provisional, no se solicita la reapertura del procedimiento, el juez o la jueza de control se pronunciará y decretará el procedimiento definitivo. Si dentro de un año no hay acción, no hay diligencia, no hay solicitudes nuevas, no hay incorporaciones de nuevos actos, el juez dictará el procedimiento definitivo. Les invito a ver un video educativo que versa sobre una pequeña sección sobre el sobreseimiento como acto conclusivo penal, para que una causa, por supuesto, sea suspendida, para que una causa penal sea finalizada.
En este sentido, muchachos, disfrútenlo. Para que una causa sea suspendida en tribunales, un juez debe dictar su sobreseimiento. Esta decisión puede ser temporal o definitiva y total o parcial. En la siguiente cápsula educativa les explicamos de qué depende la decisión de sobreseer que adoptan los tribunales. Cuando una causa es paralizada o un procedimiento suspendido, significa que fue dictado su sobreseimiento. Esto está normado en el artículo 318 del Código Procesal Penal y es una herramienta que permite a los jueces paralizar o suspender la causa, de acuerdo a los antecedentes que se encuentren en la investigación. Nuestro ordenamiento jurídico contempla distintos tipos de sobreseimiento. Por ejemplo, un sobreseimiento puede ser temporal, lo que significa que el proceso está paralizado, pero puede ser reabierto a petición de alguna de las partes. Un sobreseimiento definitivo pone término a la causa y entre las razones por las que puede ser dictado es porque el hecho investigado no constituye delito o se estableció la inocencia del o los imputados, entre otros. También existe el sobreseimiento parcial de una causa que sucede cuando se suspende el proceso para algunos de los imputados en desmedro de otros que continuarán en la investigación. Y por último está el sobreseimiento total, que se aplica cuando el proceso queda terminado para todos los imputados. Ya habiendo visto el video, espero que les haya agradado y puedan ustedes haber apreciado la diversidad de excepciones o concepciones que sobre el sobreseimiento cada uno de los abogados tenemos. Incluso usted, como profesional del derecho, puede crear su propio concepto, puede construirse una filosofía, puede construir una doctrina, puede establecerse un criterio, una perspectiva que sobre esta figura procesal es importante siempre tener presente. Estimados profesionales del derecho, para mí ha sido un gran placer haber compartido con cada uno de ustedes parte de mi vida profesional, parte de mis conocimientos y ofrecérselos a ustedes para que hagan uso de ello a los fines de que la praxis profesional, la praxis jurídica dentro del escenario judicial, penal, claro está, sea lo más efectiva posible y por supuesto honremos nuestra labor como lo es el ser abogado. Estimados amigos, estimados doctores, abogados, estudiantes, participantes, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión cuando hablaremos de un tema también relacionado sobre el sobreseimiento, es decir, las causales. Nos vemos. Hasta luego. Dios les bendiga.